y a todas, mi nombre es Mónica Escobar, formo parte del equipo del área de matemática de la dirección de primaria, junto con Claudia Breutmann y Carolina Serpentini, y estamos realizando una serie de videos en las que decidimos hacer foco en el cálculo mental en la escuela primaria, por considerarlo uno de los contenidos fundamentales que se abordan a lo largo de toda la escolaridad y que permiten instalar un trabajo institucional en el que cada uno, desde los conocimientos que tiene disponibles y desde los contenidos que los docentes van abordando en cada año, pueden encarar un trabajo vinculado a las sumas y a las restas, como desarrolló Claudia en el primer video, y en este segundo video, por ejemplo, nos vamos a centrar más en el cálculo multiplicativo, al igual que en el tercer video, y en el cuarto video vamos a hacer foco en el cálculo estimativo. En relación a la multiplicación, los alumnos desde los primeros años se enfrentan a resolver problemas multiplicativos, pero mucho antes de conocer los cálculos de multiplicación o de conocer las tablas o de haber estudiado las tablas de multiplicación, cosa que era impensable en la escuela, por ejemplo, cuando muchos de nosotros fuimos o cursamos la escolaridad, ¿no? Donde se consideraba que era necesario iniciar el estudio de la multiplicación por el estudio de las tablas, el estudio de las cuentas, y posteriormente resolver problemas, porque solo si primero se aprendían las tablas y se aprendían las cuentas, iban a poder resolver esos problemas. Pero vamos a ver, por ejemplo, en algunos problemas que voy a compartir con ustedes a continuación, que muchos alumnos pueden resolver problemas, como en este caso, donde estoy presentando dos problemas o dos ejemplos. El primero dice, Alfredo compró 5 paquetes de proboletas como estos. ¿Cuántas proboletas compró en total? Escriban los cálculos que permiten averiguar cuántos alfajores trae esta oferta, y cualquiera de nosotros podría reconocer que estos cálculos, o los cálculos que permiten resolver estos problemas, podrían ser multiplicaciones. Sin embargo, cuando los alumnos se enfrentan a resolver estos problemas, pero todavía no conocen los cálculos multiplicativos, no quiere decir que no puedan resolver o iniciar un procedimiento de resolución. Vemos en este primer ejemplo que registró un cálculo de sumas reiteradas de 2, tantas veces como paquetes tenía que comprar para obtener ese resultado. Sin embargo, a pesar de haber anotado un cálculo de sumas reiteradas, en la respuesta dice, compró 10 proboletas, lo hice con los dedos. O sea que la imagen que acompaña al enunciado habilita ese procedimiento de conteo en la que los niños, desde muy pequeños, pueden iniciar la resolución de estos problemas, donde lo encaran como encaran los problemas de suma y resta con los que están más familiarizados, y pueden encontrar en una suma reiterada o en el conteo una estrategia para resolverlo. Estas sumas de números iguales fue uno de los ejemplos que Claudia tomó en el primer video, que son las que les resultan por ahí más fáciles o tienen más disponibles. En este segundo caso también utiliza una suma reiterada de 4, tantas veces como cajas de alfajores hay, y a un costado podemos ver cómo hace 4 más 4, 8, a ese 8 le suma un 4 y le da 12,
a ese 12 le suma otro 4, le da 16, a ese 16 le suma otro 4, le da 20. O sea que vemos que este 20, que es el que finalmente anota acá, es de la suma sucesiva de 4 en 4, pero no resulta de la suma de 4, 8, 12 y 16 da 20, ¿no? O sea que es una manera de registrar a partir de sumas la reiteración de una misma cantidad. En este otro ejemplo, dice Lorena, quiere decorar una bandeja rectangular con venecitas, tiene 90 y quiere poner 15 en cada fila. ¿Para cuántas filas le alcanzan? Y vemos que también nosotros podemos decir, este es un problema de división, pero a partir de marcas, de dibujos, pudo ubicar las 15 venecitas por fila y apelar a cálculos que también mentalmente son de los cálculos que uno puede recordar. 15 más 15 es 30, 15 más 15 es 30, 15 más 15 es 30, 30 más 30 es 60, 60 más 30 es 90. O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Que todo el trabajo que Claudia describió en el primer video, donde disponer de un repertorio de cálculos de sumas y de restas, nos pone en mejores condiciones de resolver otros cálculos o de resolver otros problemas, como vemos en este caso, que sin incluso usar la división, en este caso apelando a sumas reiteradas y a distintas composiciones de los distintos fragmentos que me resultan fáciles de resolver, digo, 15, 15 ya sé que es 30, también podría haberse resuelto a partir de restas, 90 menos 15, 75, 75 y así, ir restando sucesivamente 15 al 90 hasta agotar todas las venecitas. ¿De dónde sale la respuesta 6? ¿De esta cantidad de veces que resté 6 o de la cantidad de veces que sumé 15? En este otro ejemplo, dice, en una caja hay 125 alfajores, ¿cuántos habrá en 3 cajas iguales? Vemos que hay distintas maneras de resolverlos que pusieron en juego diferentes alumnos. En uno, una suma reiterada de 125, en este también una suma reiterada de 125, pero algo próximo a lo que Claudia mostró en el primer video, donde se apoyan en descomposiciones de cienes, dieces y unos, junta todos los cienes le da 300, junta todos los dieces y les da 60, junta todos los unos y 5 más 5 más 5 es 15, y a partir de ahí sumar. O en este caso, más ligado también a esta descomposición de cienes, dieces y unos, multiplicado cada uno por 3 y luego sumado. En este caso, parecido a esto, pero anotando el cálculo 100 más 100 más 100, 20 más 20 más 20, 5 más 5 más 5 y luego sumado. O en este caso, con una forma de cuenta, pero que en realidad también está mostrando las descomposiciones y se aproxima bastante a una otra manera de organizar el cálculo mental. Los alumnos, cuando se enfrentan a problemas, van desplegando estos diversos procedimientos. Seguramente, cuando uno en una clase presencial tiene oportunidad de, en un momento de trabajo colectivo, posterior a la resolución individual o en parejas o en pequeños grupos de estos problemas, poner en evidencia esta diversidad a partir de un trabajo colectivo en el pizarrón, donde se pueden registrar estos procedimientos y establecer relaciones y comparaciones, cómo lo resolvió un compañero, cómo lo resolvió otra compañera, y encontrar las semejanzas y las diferencias entre los diversos procedimientos. Por ahí en este tiempo en que las clases presenciales no son posibles y que con esto la diversidad puede quedar un poco desdibujada o pasar invisibilizada para los alumnos, porque ven el procedimiento que pusieron en juego, pero no ven los procedimientos de los compañeros. Una hoja como esta podría ser una manera de poner a circular esta diversidad, donde por ahí el docente que recoge los diversos procedimientos de los alumnos puede organizar
una colección de esos diversos procedimientos y devolverlo al grupo diciendo, bueno, tal lo resolvió de esta manera, tal de otro, a ver si los podemos mirar, en qué se parecen, en qué se diferencian, e invitar un poco a asomarse a los procedimientos de los compañeros y encontrar que hay distintas maneras de resolverlo, a ver en qué se parece al mío, si algunos lo hicieron como yo, también poner en evidencia que un mismo problema se puede resolver a través de diferentes procedimientos. Avanzado el trabajo con estos primeros problemas multiplicativos, otra propuesta posible es empezar a presentar, ya por ejemplo en segundo grado, tablas en las que se ponen en relación dos magnitudes, ¿no? En este caso bicicletas y ruedas, triciclos y ruedas, autos y ruedas, en las que ya no estoy averiguando si en una bicicleta tiene 2 ruedas, cuántas ruedas tienen 5 bicicletas, sino que hay una colección de 1 a 10, ¿no? Poder utilizar uno de los valores para averiguar otros valores, ¿no? Muchas veces cuando completan estas tablas, los alumnos encuentran, bueno, para completar esta voy sumando de 2 en 2, o para esta voy sumando de 3 en 3, o voy sumando de 4 en 4, pero a medida que se va analizando y trabajando, también uno puede decir, para averiguar este de 5 bicicletas, puedo sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2, pero también podría decir, para 5 bicicletas necesito la misma cantidad que para 2 bicicletas más 3 bicicletas, o sea, sumar las 2 bicicletas más 3 bicicletas y sumar que 4 más 5 me da 10 ruedas, entonces puedo apelar a una suma de 2 valores para obtener el que desconozco. ¿Sí? También podemos ver que si tengo 2 triciclos, el doble de triciclos voy a necesitar el doble de ruedas. Este tipo de relaciones se pueden ir analizando progresivamente y, como vamos a ver, es un trabajo que se continúa en varios años de la escolaridad, no se agota en segundo grado, sino que ahí se inicia. Estas tablas que pueden completarse de manera colectiva y en momentos de clases estar expuestas a las paredes del aula en carteles que puedan ser fuentes de consultas para resolver otros problemas, también es importante que estén organizadas y disponibles en cuadernos, en carpetas, para que también puedan ser fuente de consulta, porque una potencia que tienen estas tablas es empezar a reconocer que si otro día tengo que resolver un problema donde tengo que averiguar cuántos alfajores, si en cada paquete hay 2 alfajores, cuántos hay en 3 cajas que tienen la misma cantidad de alfajores, podría utilizar el dato de las bicicletas y de las ruedas. Y no necesita resolver otra vez esa suma o ese cálculo. Este tipo de trabajo lo pueden encontrar, por ejemplo, en el cuadernillo 4, en el de cuadernillo de segundo, donde se presentaron estas tablas de huevos que se necesitan para hacer tartas, para hacer tortas y para hacer flanes, y esta agrupación que vamos a ver que está propuesta en distintos materiales, no es casual, ¿no es cierto?, presentar las tablas del 2, del 4 y del 8 en una misma colección, permite establecer algunas relaciones que se dan entre estas tablas, como que la del 4 es el doble de la del 2, o la del 8 es el doble de la del 4. Como decíamos anteriormente, es posible que los alumnos completen cada una de las tablas de manera independiente, pero un trabajo posterior al completamiento de las tablas podría empezar a encontrar que todos los productos de esta tabla son el doble de los productos de esta tabla, o que para hacer el flanes necesito el doble de los huevos que necesito para hacer tortas. Lo mismo podemos decir cuando agrupamos las tablas del 3, del 6 y del 9, donde hay una relación de dobles, o una relación de triples, o una relación de mitades.
¿sí? O lo mismo cuando agrupamos las tablas del 5 y del 10, donde hay una relación de dobles y de mitades. En este caso, elegí este ejemplo para mostrar que al completar la tabla del 7, como decíamos anteriormente, además de permitirme averiguar la cantidad de huevos que necesito, por ejemplo, para hacer 8 flanes, también completar esta tabla me puede venir bien para resolver estos otros dos problemas. En este que dice una semana tiene 7 días, ¿cuántos días hay en 3 semanas? No lo encaro al problema como, digamos, desde cero, sino que podría apoyarme en los valores que completé en esta tabla para dar respuesta a este problema sin necesidad de hacer un nuevo cálculo, porque también son 7 huevos, cada semana tiene 7 días, o sea, la unidad es 7, y si yo completé la tabla y tengo el valor de cuántos huevos necesito para hacer 3 flanes, también me sirve para saber cuántos días hay entre semanas. Lo mismo con el problema siguiente. Un grupo de alumnos que había completado estas tablas en las que se presentan los precios de diferentes golosinas, también en gran parte habían completado las tablas haciendo sumas de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 6 en 6, de 8 en 8. Un alumno hizo un procedimiento curioso en esta última tabla en la que le resultaba más difícil sumar de 8 en 8 y entonces encontró que sumar 10 y restar 2 le permitía resolver esta tabla. Pero unos problemas que se propusieron luego, que era, por ejemplo, Charo, Jerónimo y Valentín tienen 12 pesos cada uno, Charo compró caramelos, Jerónimo chupetines y Valentín manzanas, ¿cuántas golosinas compró cada uno si gastaron todo el dinero que tenían? En este caso, registran el cálculo 2 por 6, 12, 4 por 3, 12, 3 por 4, 12, pero, por ejemplo, uno de los alumnos decía, ¿para qué vamos a escribir el cálculo? O no es necesario escribir el cálculo porque directamente me puedo fijar en la tabla y saber que Charo compró 6, que Valentín compró 4 y que Jerónimo compró 3. O sea que mirando la tabla, directamente puedo obtener las respuestas sin necesidad de registrar un cálculo. Entonces, por ejemplo, en el cuadernillo 4 nosotros planteamos una pregunta, asumiendo que es posible que muchos alumnos, como sucede habitualmente, completen cada tabla haciendo una suma reiterada. La pregunta que instalamos ahí era, ¿usaste la tabla para resolver el problema 1 o para resolver el problema 2 y 3? O sea, la tabla del problema 1 para resolver los problemas 2 y 3. Si no lo hiciste, ¿cómo podrías usarla? ¿No? Porque por ahí, en este caso, el hecho de estar en una clase, esta interacción, una idea que se le ocurrió a un alumno y no se le había ocurrido al resto, cuando él dijo, ¿para qué hacer los cálculos? Si podemos mirar la tabla, esa idea se puso en circulación y queda disponible para todos. Pero en este tiempo en que esas interacciones son más dificultosas y que en algunos casos se pudieron sostener y en otros no, instalar esa pregunta tenía esta intención de, a ver, ¿se podrá usar la tabla? Este problema, o a partir de este problema en el trabajo colectivo, se pudo identificar también, por ejemplo, que 4 por 3 da 12 y 3 por 4 también da 12, con lo cual en las conclusiones pudieron arribar a esta idea, que también vamos a ver que sigue trabajándose a lo largo de varios años de la escolaridad, y que por ahora funciona de esta manera. No importa el orden de los números, por ejemplo, 4 por 3 es 12, 3 por 4 es 12, siempre da el mismo resultado. Nosotros podemos reconocer que ahí está funcionando la propiedad conmutativa, pero para estos niños de primer ciclo puede ser formulada de esa manera, no importa el orden de los números, por ejemplo, ¿sí? Apoyándose en un ejemplo, siempre te da el mismo resultado. Igual que en la segunda idea dice, o que sean distintos números, pero te da el mismo resultado, porque el 2 por 6 también da 12, que en este caso
no están explicando mucho por qué pasa esto, pero nosotros sabemos que la propiedad asociativa y distintas descomposiciones y asociaciones de los números permiten obtener diferentes cálculos que den el mismo resultado. El trabajo se profundiza, por ejemplo, este problema sacado de la serie Piedra Libre, dice cuántas veces aparece el número 12 en la tabla. O sea, en este caso aparecía el 12 en 3 tablas diferentes, pero acá en la tabla pitagórica vuelve a plantearse esta pregunta. A ver, busca el 12, ¿cuántas veces se repite? ¿No? Y anoten distintas multiplicaciones que dan 12. Este tipo de problemas es un problema interesante para comenzar a explorar la tabla y empezar a identificar que hay algunos productos que se repiten y otros que no, y empezar a encontrar cómo funciona la tabla, trabajo que permite identificar, mira, todos estos también están en una columna, hay filas y columnas que se repiten, o hay números que se repiten, empezar a explorar y a entender cómo funciona esta tabla. Este problema, por ejemplo, sacado de este documento, también propone, completa solamente la columna y la fila del 6, en este caso, ¿no? De un mismo número. Y esto permite identificar esos números que se repiten y que 6 por 3 da lo mismo que 3 por 6, ¿no? Y también, como vemos, aquí también funciona la propiedad conmutativa, aunque no necesariamente se la tenga que explicitar desde los primeros momentos de trabajo, pero sí empezar a identificar que hay los cálculos, cuando cambia el orden de los factores, se obtiene el mismo producto. Cosa que también veíamos cómo viene funcionando desde los primeros grados y va creciendo en ese trabajo. Este problema también apunta a explorar esta misma regularidad, digamos que hay números que se repiten, entonces completando la mitad de la tabla, uno a partir de tener esta mitad completada, digamos, ya podemos completar la otra porque los números se repiten, como que también es interesante analizar por qué los números de esta diagonal no se repiten, ¿no? Bien, hace un ratito mostramos cómo presentar las tablas del 2, del 4 y del 8 permitían establecer algunas relaciones y decíamos que ya desde segundo estas relaciones se pueden iniciar, pero que no termina todo allí, sino que también a propósito de la tabla pitagórica se presentan este tipo de problemas donde hay algunas tablas que están completas, columnas que están completas y que se pueden completar unas columnas a partir de otras. En este caso, justamente, se dejaron incompletas las tablas del 2, del 4 y del 8, que permite empezar a establecer que puedo completar la del 4 a partir del doble de la del 2 o del 8 a partir del doble de la del 4. Este problema lo sacamos del cuadernillo, del cuaderno 3, de cuarto quinto, ¿sí? Y se pueden establecer esas relaciones de dobles y mitades donde está funcionando la propiedad asociativa, ¿no? Y problemas como, por ejemplo, completen la columna del 2, del 4 y del 8 de la siguiente tabla pitagórica. Igual que decíamos para las otras tablas, pueden completarlas en forma independiente sin establecer ninguna relación. Hago 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 4 más 4 más 4, pero este segundo problema intenta promover el establecimiento de esa relación. Si sabemos que la columna del 4 es el doble de la del 2, ¿será cierto que la del 8 es el doble de la del 4? A ver, empezar a establecer esas relaciones o identificar ciertas regularidades en la tabla. Por ejemplo, en este caso, cuando esta Nina, completó la tabla, estableció una relación de dobles o de mitades para poder completar la del 2, la del 4 y la del 8. Ahora, podría completarse esa tabla, por ejemplo, la del 2,
se podría restar los resultados de la tabla del 3 con restarle los de la del 1, porque la del 3 y la del 1 la tengo disponible. Y si resto 3 menos 1 me da 2, 6 menos 2 me da 4, 9 menos 3 me da 6. Podría también, para completar la columna del 8, sumar los resultados de la tabla del 1 y la del 7, o la del 5 y la del 3. Digo esto porque tampoco se trata de que estabilicemos un modo de abordar el estudio de la tabla, ¿no? Las relaciones entre la del 2, del 4 y la del 8 siempre son de dobles y mitades, ¿no? No, la del 4 también la puedo completar de otra manera, o la del 8. O sea, no tratamos de estructurar una manera de resolver o que todos los alumnos la completen de la misma manera, porque si no, estaríamos distanciándonos de este trabajo de cálculo mental, de cálculo reflexionado, al que venía haciendo referencia Claudia en el video anterior, sino que estamos... o sea, no queremos renunciar a que los alumnos tomen decisiones. Entonces, muchas veces los problemas se han también como ido instalando que hay una manera de completar la tabla del 2, del 4 y del 8 de dobles y mitades. Bueno, también ver si se podría hacer de otra manera y siempre conservar la flexibilidad de los conocimientos que siempre intentamos sostener. Este problema también presenta la tarea, digamos, de completar las columnas del 2, del 4 y del 8, pero como vemos, tienen muchísimas menos referencias o puntos de apoyo para hacerlo. En el caso anterior decíamos, bueno, puedo hacer el 2, del 4 y del 8 usando dobles y mitades, pero también puedo apoyarme en la información que me está brindando la tabla, que es la del 3, la del 1, la del 5, la del 3, para completar la del 8, pero en este otro caso está mucho más despojada y no tengo muchos valores, solamente hay un numerito 12, bueno, y a partir de ahí tengo que empezar a reconstruir las tablas que me están pidiendo que complete, ¿no? La columna del 2, del 4 y del 8. Evidentemente, este es un trabajo más complejo que el anterior. Entonces, me parece interesante mostrar algo que para ustedes seguramente también ya fueron viendo, que una misma tarea, completar las tablas del 2, del 4, del 8, ponerlas en relación, vemos que se pueden presentar con diversos niveles de complejidad o proponiendo diferentes trabajos, y uno podría imaginar, digamos, una clase en la que alumnos con distintos niveles de aproximación a este objeto de estudio podrían estar resolviendo simultáneamente la misma tarea, poner en relación las tablas del 2, del 4 y del 8, pero con distintos desafíos, distintos niveles de complejidad que les permitan avanzar en los conocimientos que tienen disponibles. O sea, esto también podría ser, por ejemplo, una clase en un plurigrado, donde alumnos de segundo estén haciendo este tipo de trabajo, alumnos de tercero, de cuarto este trabajo, o ya de cuarto más avanzado o de quinto este trabajo, ¿no es cierto? De acuerdo, o podría ser también todos alumnos del mismo grado, pero que tienen distintos conocimientos, o que ahora cuando retomemos las clases, algunos alumnos sí estén en condiciones de resolver este problema, pero otros ya puedan resolver estos otros o este otro, y poder organizar una clase en la que todos estén siendo desafiados en sus conocimientos, que no necesariamente implica que estén haciendo exactamente la misma tarea. Por ejemplo, frente a este tipo de problemas vemos que niños muy pequeños necesitan anotar, el doble es 2 veces, el triple es 3 veces, ¿no? Porque por ahí es algo que estas palabras todavía les resultaban complejas, ¿no? Y anotar algunas conclusiones. Multiplicar por 8 equivale a obtener el doble de multiplicar por 4, ¿sí? Estas conclusiones también es importante tenerlas registradas en carteles, pero también en sus carpetas para que sean fuente de consulta para seguir resolviendo problemas.
Volvamos un poco a las tablas del 5 y del 10 que habíamos presentado hace un rato. También se presentan problemas, este está tomado del cuaderno 3, donde la tarea es completar las tablas del 5 y del 10, ¿sí? Donde también puedo establecer relaciones de dobles, o como también decíamos, a la tabla del 9 le puedo sumar los resultados de la del 1 o sumar la del 6 y la del 4 para obtener la del 10. O sea, podría establecer otras relaciones, pero uno como que también apunta en este caso a establecer relaciones de dobles y mitades, en la consigna un poco tira para ese lado, ¿no? Les damos una pista, los resultados de la tabla o fila del 5 ayudan a encontrar los de la del 10. Vemos en este caso, vamos a ver un pequeño videíto de esta nena cuando está completando las tablas del 5 y del 10. Y vemos que también completó la del 1 y la del 2. Ahí está. 20 más 20, 40. 25 más 25, 50. 30 más 30, 60. Bueno, como podemos ver, Nina está completando y la mira un ratito y dice, 20 más 20, 40. 25 más 25, 50. O sea que, si bien estamos estableciendo esa relación de dobles y mitades, vemos que lo que ella está haciendo es una suma reiterada y que volvemos a la importancia de disponer de un repertorio de cálculos en memoria que ella dispone de eso. Yo sé que 20 más 20 es 40, 25 más 25 es 50, y eso le permite ir completando la tabla. A ver, ¿qué es esto? Ahí. Para finalizar este primer video, traje dos truquitos para completar tablas. En este caso corresponde a un video, no lo voy a proyectar ahora, pero ustedes después lo pueden consultar, donde propone una pregunta. ¿No sabías que para multiplicar por 5 basta con sacar la mitad del número y agregarle un 0? Me pareció interesante traer esto porque estos truquitos para enseñar las tablas o para aprenderse las tablas tienen mucha circulación, hay mucho en internet, pero nosotros sabemos muy bien que tienen mucha circulación mucho antes de que existe internet, porque estaba siempre esa cosa, hay un truquito con las manos, con los dedos, como para aprender las tablas, porque el propósito que se perseguía en ese momento era, bueno, me tengo que memorizar las tablas, tengo que saber las tablas, y se buscaban distintas maneras para poder retener esos resultados y esos productos en la memoria, ¿no? Como estuvimos viendo en los ejemplos que compartí hasta ahora, no perseguimos ese propósito de la memorización como un punto de partida antes de plantear el trabajo con la multiplicación. Estamos buscando otro tipo de trabajo, donde los alumnos puedan, sí, ir avanzando en el dominio de un repertorio, pero no como ese punto de partida obligado para poder avanzar en los aprendizajes, sino que se va construyendo y que tengan también herramientas para reconstruir esos productos que olvidaron. Pero me pareció interesante traer estos dos truquitos, porque también se vinculan con la tabla del 5 y del 10 que veníamos hablando, y porque también uno sabe perfectamente que los chicos no solo aprenden lo que le enseñamos a la escuela, por suerte, y que estos truquitos circulan, que los pueden buscar en internet, o que algún familiar o amigo se los puede pasar como una regla mágica. Entonces me pareció interesante detenernos a analizar un poco qué es lo que propone este profesor peruano al mostrar o tratar de dar evidencias sobre esto que les está planteando, ¿no? Entonces elige 4 ejemplos: 24 por 5, 286 por 5, 37 por 5, 157 por 5, intentando que con estos ejemplos barrer
distintos posibles, ¿no? Toma números pares, toma números impares y también números chicos y números grandes, ¿no? Esto me parece interesante también desde lo que entendemos por trabajo matemático, ¿no? Sirven 4 ejemplos para demostrar una teoría, ¿no? Que para multiplicar por 5 basta con sacar la mitad de un número y agregarle un 0, ¿no? Me parece interesante esa idea. Aparte, ver que sirve para los pares, pero también sirve para los impares. Vamos a ver cómo es que él lo explica. Entonces dice, por ejemplo, toma el primero, 24 por 5. Es sacar la mitad del primero, o sea que sería 24 dividido 2, y luego le agrego un 0, 120. O sea que 24 por 5 sería lo mismo que hacer 24 dividido 2 por 10. Con números grandes también pasa, 286 por 5, 286. Calculo la mitad y le agrego un 0, ¿no? 286 por 5 es igual a 286 dividido 2 por 5. No explica por qué funciona, sino que muestra que eso funciona. Aprendete esto, calcular la mitad, agregarle un 0, calcular la mitad, agrega un 0. Entonces, si esto lo relacionamos con la tabla que vimos hace un ratito, ¿no? Y estos números, el 24 por 5 no está dentro de la tabla, pero sí tenemos 8 por 5. Entonces, 8 por 5 sería igual a 8 dividido 2, 4, y le agrego un 0, 40. 8 por 5, entonces 8 dividido 2 por 5. Que, digamos, también es lo mismo que hacerlo al revés. 8 por 5, 8 por 10 dividido 2, que es un poco cuando nosotros también, o los chicos establecen que multiplicar por 5 es lo mismo que multiplicar por 10 y dividido por 2, en este caso la relación que él plantea es lo mismo que dividido 2 y después multiplicado por 10. Entonces, por ejemplo, es un trabajo interesante tomar, en tal caso, un truquito como este video, o también los truquitos que los chicos dicen, ah, mira, mi tío me enseñó un truquito, mi hermano me enseñó un truquito, mi papá me enseñó un truquito. No decir, no, truquitos no. No, a ver, es interesante tomarlo como objeto de trabajo, pero ponerlo en relación con el trabajo que vienen realizando y poder tratar de meterlos a ellos también a la tarea de, a ver, está bien, funciona, pero no es magia. Funciona porque hay matemática ahí. Entonces, ¿cuál es la matemática que se esconde atrás de ese truquito? ¿Cuál es la propiedad? ¿Cuál es la descomposición? ¿Por qué esto sí funciona o por qué no funciona? Lo mismo entonces dice, y con impares también funciona. Ahora, miren ustedes que al hacer 37 dividido 2 aparecen números decimales y después dice y borra la coma. Él lo explica así como fácilmente, ¿no? Pongo, calculo y tengo una coma, bueno, después borro la coma y ya está. Como esas técnicas que él las está comunicando, pero que muchas veces también nosotros nos ha quedado esto de multiplicar por 10, corro la coma, borro la coma, tacho la coma, como cuestiones muy técnicas que por ahí no las puedo explicar o no puedo comprender bien cómo funcionan. Si nosotros volvemos a la tabla, también tomando un número impar como el 7, sería 7 dividido 2, 3,5, saco la coma 35. Pero al hacerlo como nosotros planteamos en el ejemplo anterior, que si tomo el 7, lo multiplico por 10 y lo divido por 2, no aparecen los decimales, pero también es un procedimiento posible, ¿no? Otro truquito propuesto por Álvaro, por ahí estos videitos que tuvieron amplia circulación por internet y por WhatsApp, seguramente muchos de ustedes los vieron, pero me pareció interesante ponerlos en relación porque Álvaro también, al estudiar las tablas, inventa como un truquito o descubre un truquito para la tabla del 5 y también para la del 6. Si tomamos a la del 5 vamos a ver qué tiene de parecido al que analizamos recién, ¿no? Entonces dice 5 por 1 es 5, dice eso casi todo el mundo lo sabe, 5 por 2 son 10. Él dice, ojo al número de las decenas. Las decenas son la mitad del número que multiplica por 5. Por ejemplo, 5 por 4, las decenas van a ser la mitad 2, que es la mitad del 4. Pero no explica de dónde sale este 0. Entonces dice, a ver, le dice, creo que será
un adulto que está ahí, debe ser la mamá, dice, dime otra, un número par, funciona solo con los pares. O sea que él, a diferencia del que veíamos anteriormente, Álvaro encontró que esto funciona con los pares, pero él asegura que no funciona con los impares. Con lo cual, poner en relación estos dos videos, decir, bueno, a ver quién tiene razón. ¿Funciona o no funciona con los impares? ¿No? Y entonces dice, bueno, 5 por 6, 30, porque 3 es la mitad de 6, y aparece el 0, o sea, multiplica por 10. Esto lo digo yo, no lo dice él. Él no explica por qué aparece ese 0, ¿no? 5 por 8 es 40, porque 4 es la mitad de 8, y así sigue, ¿no? Entonces, una cuestión que nos parece interesante del introducir en el trabajo matemático es, bueno, esto está, este video lo podemos ver, o vos conoces un truco. Tratemos de explicar por qué funciona. Lo mismo también hace con la del 6, este también me pareció interesante porque es un niño español que está estudiando las tablas en cuarentena, y decimos, mirá, todas las cosas que pudo pensar él solito estudiando las tablas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, para este caso, 4 por 6 es 24, porque 2 es la mitad de 4. Y el número que no es 6 va en las unidades. Me pareció interesante, el número que no es 6. Esta manera, no sé bien porque no hablé con Álvaro, obviamente, pero esta manera de expresarlo, por ahí él lo hizo así porque se olvidó en ese momento de qué número tenía que decir, pero decir, el número que no es 6. Esta manera de formularlo también le da como mayor generalidad a esta regla, que él encuentra este truquito, porque me va a servir no solo para el 4, sino que me va a servir para otros números, y me pareció interesante por eso, porque va más a una generalización de esa idea para resolver otros cálculos. Entonces, ¿qué está haciendo? Para multiplicar por 6, como descompone el 6 en 5 y 1. Entonces, multiplicar 4 por 6 es lo mismo que multiplicar 4 por 5 más 4 por 1. Para multiplicar por 5 hace lo que hizo también en el ejemplo anterior. Divide por 2, por eso calcula en la mitad y multiplica por 10, y en el lugar de las unidades va el mismo número, se ha multiplicado por 1, ¿sí? Bueno, me pareció interesante traer estos dos ejemplos porque también muestran cómo la idea no es solamente aprender las tablas, sino también meternos a aprender más sobre los números, las descomposiciones, las propiedades de las operaciones, y como vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a darle continuidad a este tema, que también nos introducen a las propiedades de la proporcionalidad. Bien, dejo de compartir para despedirnos. Entonces, bueno, agradecemos mucho la atención, esperemos que esta serie de videos sirva para sumarnos un poco y para acompañar el trabajo que están realizando intensamente todas las docentes y docentes de las escuelas. Y bueno, nos encontramos en el video 3, que como les decía, va a dar continuidad a este trabajo del campo multiplicativo y específicamente del trabajo con la tabla pitagórica. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos en el próximo video.